Bien, de nuevo estamos por acá y les saludamos en el glorioso nombre de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga en gran manera. Queremos seguir compartiendo la bendita palabra del Señor, ya que creemos muy pertinente seguir tratando este tema que hemos venido compartiendo acerca de el tiempo del fin. Eh, a petición de algunas personas que me han llamado y me han dicho, pastor, comparta de este tema. Hay muchos temas por compartir y gracias al Señor en estos días, muchos pastores están compartiendo de bastantes temas, que la familia, de la unidad, del amor, de cuidarnos unos a otros, muy importante todo eso, pero cada pastor tiene seguramente por dirección del Espíritu Santo, por dirección del Señor, una palabra para la iglesia en general, porque hoy todas las congregaciones tienen la libertad de oír a un pastor, de oír a otro, y a través de todos el Señor orienta y alimenta. Entonces, en el caso mío, estoy compartiendo de este tema de escatología. Si alguien por primera vez me está escuchando, la palabra escatología está compuesta por dos términos griegos, uno, escaton, y logos. Esta palabra escatología entonces quiere decir el asunto del fin, el tratado del fin. Y ayer y antier compartíamos de una profecía muy preciosa que se encuentra en el libro del profeta Daniel. Y en esta noche queremos hacer algún pequeño resumen y avanzar. Y también queremos compartir acerca del tiempo final, acerca del gobierno del anticristo, cuánto tiempo es. Entonces, ayer compartíamos acerca de que estas 70 semanas ya se cumplieron, que no falta ningún tiempo de esto que el Señor señaló para que se cumpla en este tiempo, porque la misma palabra allí en su texto, pues no da a entender otra cosa. Abra su Biblia allí en el capítulo 9 del libro del profeta Daniel, del verso 24 al 27. Y vamos a leer esta porción, simplemente quiero leerla. Dice así esta palabra, dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación como un primer punto. Segundo punto, poner fin al pecado. Tercer punto, expiar la iniquidad. Cuarto punto, traer la justicia perdurable. Quinto punto, sellar la visión y la profecía. Y sexto punto, ungir al santo de los santos. Ya hemos explicado esto, que este verso 4 señala que en 70 semanas tenía que darse cumplimiento el desarrollo de estos 6 puntos. Luego dice en el 25, ahí comienza a explicar cómo se iba a consumir ese tiempo. Dice, sabe pues y entiende que desde la para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas hasta ungir al santo de los santos, como dice atrás. Habrá entonces 7 y 62, exactamente 69 semanas. Dice, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Dice, después de las 62 semanas, es decir, ya sobre las 70, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Luego se habla de otro príncipe. Dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, ese pueblo fue el ejército romano, liderado por Tito Junior, Tito Vespasiano. El padre de él era el emperador en el momento, y por eso Tito Vespasiano Junior es el príncipe.
Dice, y el pueblo de un príncipe, ese pueblo fue el ejército romano que avanzó sobre Jerusalén en el año 70, que ha de venir, destruirá la ciudad. No de lo que hace este hombre. Destruir es lo mismo que desolar, arrasar. Y el santuario, quemaron el templo, arrasaron con todo, desolaron la ciudad. Y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Algo que debemos entender y saber es que la Biblia está escrita en secuencias alternadas, que se habla de una persona, se habla de una segunda, luego en el relato se vuelve a hablar de la primera, luego se puede hablar de la segunda otra vez, y así hasta que se complete el relato. Este segundo príncipe está asociado con destruir, con asolar, con terminar la ciudad. El primer príncipe, o sea, el Mesías, está relacionado con cumplir todo esto que se acaba de leer en el verso 24. Aquí lo tenemos, mire. Todo esto lo cumple Cristo en el Gólgota. Terminó la prevaricación, como hablábamos anoche, puso fin al pecado, lo explicamos ya, expió la iniquidad de la humanidad, trajo la justicia perdurable para el alma humana, selló la visión y la profecía de todo el anuncio de la redención desde Génesis 3:15, y quien cumplió todo esto fue el Santo de los Santos. Y el Santo de los Santos, el Rey de los Reyes, el Señor de los Señores, es el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret. El Señor Jesucristo cumplió todo esto, y exactamente dice eso el verso 24. O sea que el Mesías tiene el oficio de cumplir todo esto. ¿Dónde cumplió todo esto? ¿Dónde hizo cesar los sacrificios de animales? Pues en el Gólgota, en la cruz. Entonces se habla del Mesías príncipe y del príncipe que encabezó los ejércitos romanos. Luego, aquí dice del Mesías príncipe. Y luego en el verso 27 se explica la última semana. Colóqueme la gráfica anterior. Entonces, aquí tenemos ya esta gráfica de las 70 semanas o 490 años desde la orden que dio Artajerjes hasta que Cristo muere en el Gólgota y es ungido para empezar la última semana y tener 3 años y medio del ministerio público, morir en la cruz, y los otros 3 años y medio cuando resucita, viene el Espíritu Santo, viene la persecución a la iglesia, los apóstoles, encarcelamiento, viene la muerte de Ananías y Zafira, sigue rodando el tiempo, viene la muerte de Esteban, el trato de Dios con el pueblo de Daniel, los judíos, y aquí al finalizar esos 70 años, Dios llama al rabino Saulo de Tarso, porque Saulo de Tarso era un hombre preparado en la ley, a los pies de Gamaliel, un rabino, y al mismo tiempo llama al gentil Cornelio, el primer gentil que ahí se menciona en los capítulos 9 y 10, el llamamiento de Saulo de Tarso y de Cornelio, y ahí se cierra prácticamente el trato con los judíos y arranca el trato con el pueblo gentil, el tiempo de los gentiles, de ahí para acá, 70 semanas, y eso está muy claro en el libro de los Hechos. En los primeros 10 capítulos el Señor trató con el pueblo de Israel, que estaba representado allí con los benjamitas, con los judíos, quizá también de las otras tribus había alguien por ahí. Entonces ahí se cierra eso es muy claro. Y en el verso 27 el Señor explica la última palabra que dice, la última semana, que dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Ahí no dice que por media semana, por otra semana. Confirmó el pacto con muchos. ¿Con cuáles muchos? Pues con todos los que creyeron, los apóstoles, cuando llamó a Pedro, cuando llamó a Juan. Bueno, aquí todos los que se unieron, todos los que llegaron a ser discípulos de Jesús, que fueron muchos, y después también cuando envía el Espíritu Santo,
y muchos se convierten, hasta de los sumos sacerdotes que votaron porque muriera Jesús, pues se convierten aquí después y viene y llama al judío Saulo de Tarso allí después de la revuelta que se armó por la muerte de Esteban cuando fue a perseguir a los creyentes en Cristo hasta Damasco. Se le aparece Jesús, pero al mismo tiempo el Señor envía a Cornelio un ángel que le dice que vaya a llamar a Pedro. Pedro no quería ir, pero el Señor le mostró con una visión, le hizo bajar un poco, ¿no?, de animales, dice cuadrúpedos, reptiles y aves de todas las que se conocen. Ahí venían cerdos, camellos, corderos, toros, bueno, de todos los animales. Pedro no quería comer y el Señor le muestra 3 veces y le tiene que decir: Pedro, mata y come. Pedro no quería comer y el Señor le dice: lo que yo he limpiado no lo llames tú común. Lo que Cristo hizo en el Gólgota al morir en la cruz fue un portento muy grande que a veces no hemos entendido ni dimensionado lo que Cristo alcanzó. Redime la misma tierra, redime todo. Es restaurado al final todo, tierra nueva y cielo nuevo y cuerpo nuevo para los resucitados, para todo. Es algo maravilloso. Entonces, aquí el Señor hace todo este trabajo con el pueblo hebreo en la última semana, 70 semanas, con tu ciudad y tu pueblo. Bueno, ahí estuvo ministrando en Jerusalén, en el templo, y ahí se cumple eso. Por otra semana confirmará el pacto con muchos. Dios había hecho un pacto atrás con el pueblo de Israel en la época de Moisés, a través de un cordero. El pueblo no cumplió ese pacto prácticamente, violaron la ley del Señor. Entonces Dios le promete un nuevo pacto. Allí en Jeremías 31:31 está ese registro. Y Cristo confirmó ese nuevo pacto con su sangre. Él allí hizo esa declaración: esta es la sangre del nuevo pacto, aludiendo a la sangre que él iba a derramar en el Gólgota, cuando lo de la última cena, cuando compartió el vino. Entonces, exactamente dice: y confirmará el pacto con muchos, con todos los creyentes que habían depositado la fe en él. A la mitad de la semana, dice, hará cesar el sacrificio pues de los toros. Los hizo cesar aquí en la mitad de la semana, en el Gólgota. Ya no hay que matar más corderos. No, él es el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hizo cesar pues la ofrenda por el pecado ahí. Y note que después se vuelve a hablar de nuevo de Tito. Mire, leamos la segunda parte del verso 26. Dice: y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad, es decir, la desolará, la destruirá. Alternadamente, luego de que se habla de Jesús cumpliendo en la cruz todos esos 6 puntos, se vuelve a hablar de Tito. Dice: después, con la muchedumbre de las abominaciones, con la muchedumbre de los soldados romanos, cuando veáis la ciudad rodeada de ejércitos, anunció Cristo, muchedumbre de ejércitos rodearon a la ciudad de Jerusalén en el año 70. No fue ahí en el tiempo de las 70 semanas, fue como 33 años después que sucede esto. Por eso dice: después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, el destruidor de la ciudad de Jerusalén, el que acabó con el templo, como dice en el verso 26, la segunda parte, y el pueblo de un príncipe, Tito, estuvo liderando los ejércitos, que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Eso sucede después de terminadas las 70 semanas. Las 70 semanas terminan en el año 37. Si tomamos el año 0 como el nacimiento de Jesús, Cristo dice que la Biblia dice que tenía 30 años cuando fue bautizado. A los 3 años y medio mueren en la cruz, porque el ministerio de Jesús duró 3 años y medio. Es decir, en el año 33 y medio muere Jesús. Y a los 37, en el año 37, se terminan las 70 semanas, a los otros 3 años y medio. Y en el 70, es decir, hay que sumarle 33 años, de aquí para acá hasta el 70,
Pues allá es cuando dice después, con la muchedumbre, con toda esa cantidad de ejército romano, dice, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, el que desoló la ciudad de Jerusalén hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Es que aquí ni siquiera se habla del anticristo, porque es que no se puede hablar de una persona en algún momento si antes no se conoce, si antes no se ha mencionado. Aquí no se menciona el anticristo para nada. Se menciona aquí al príncipe, Tito. Aquí no se menciona al anticristo para nada, para que se diga que esto es el anticristo, porque ¿cómo se va a hablar de alguien en una conversación si nunca se ha mencionado antes? No se sabe cómo se puede mencionar, eso no tiene sentido. Entonces, muy claramente aquí la palabra pues está en esta segunda parte del verso 27, dice después. Es decir, 33 años después, en el año 70 de nuestra era, es cuando vino la desolación a la ciudad de Jerusalén, se destruyó el santuario, destruyó la ciudad, mató a los judíos que no le creyeron a Jesús, los que estén en Jerusalén huyan a los montes, esos se quedaron ahí y pasó lo que tenía que pasar. Y ahí se cerró el tiempo para con tu ciudad y para con tu pueblo. Entonces, ¿cómo vamos a...? ¿Cómo? Es que no hay más cómo. Ahora, esto es así. Muy claramente la palabra, y ahí se cumple la abominación desoladora, esa abominación desoladora que destruyó la ciudad en el año 70. Ahora, se puede también decir, y no digo que esté mal, que Tito sea tipo del anticristo. Bueno, sí, puede ser que va en la parte final a hacer muchos estragos, y parece que la ciudad, esta actual Jerusalén, no va a ser desolada, destruida ahora, en el tiempo del gobierno del anticristo. Entonces, vamos a hablar, a ver, el ahora, vamos a hablar en esta noche, el tema que quiero continuar como empatándolo con esto, es acerca del gobierno del anticristo, porque la gente está muy inquieta en este tiempo, la gente está sedienta, tanto cristianos como no cristianos que quieren saber. Gracias por los pastores que están compartiendo de otros temas, de salvación, de unidad de la familia, de perdón, de reconciliación, de arrepentimiento, de conversión. Amén, excelente. Pero, pues, yo estoy compartiendo de esto. Todo no podemos compartir igual, todo no podemos compartir de lo mismo. No, pues como el Señor guía a cada siervo del Señor. Entonces, entre todos se está cumpliendo la predicación del Evangelio que dijo Cristo, y este Evangelio será predicado a todas las naciones para testimonio a ellos. No es que se vayan a convertir todos, para testimonio a ellos en todo el mundo, y se está predicando. Esto que estoy compartiendo yo, pues es parte del Evangelio del Señor Jesucristo. Pero el asunto es que se ha dicho que el anticristo gobernará 7 años. ¿Cuál es la base para decir 7 años? Porque en la Biblia, amados hermanos y amigos, no hay ningún texto, ningún versículo que se pueda usar para sostener y decir que el anticristo gobierna 7 años. No hay por ninguna parte de la Biblia un solo verso ¿Dónde soportan eso y dónde lo sustentan? En los sueños de Margaret MacDonald, que ella dijo que el Señor levantaba en esas visiones que tuvo a la iglesia, a la novia, 7 años antes de la otra tercera venida de Cristo, porque dividieron en dos, dice que la segunda venida. Entonces resultan ya no una venida, sino dos, una primera y otra tercera, porque la primera venida es cuando nació en Belén, allí de Judá. Entonces, mire cómo se torció la cosa y se adaptó la Biblia a esa idea. Pero como les decía ayer, no podemos adaptar la Biblia a nuestra mente. Es la mente del hombre, o sea, ajustarse a la palabra de Dios, tal como está ahí escrita. Porque esto no se le puede ni añadir ni quitar absolutamente nada. Entonces, como
esta mujer soñó que era 7 años, dice que el Señor se lleva a la iglesia para más allá de las estrellas. Fue cuando ya ajustaron, bueno, ¿dónde sucederá eso? Porque en Primera de Tesalonicenses no sucede eso. Allí no hay ningún cumplimiento. Allí esta es la enseñanza de cómo es que va a venir Cristo, cómo van a resucitar todos los salvos, cómo van a ser transformados todos los vivos salvos que queden o que quedemos para el momento que Cristo venga, para recibirlo a Él en los aires. Así dice ese texto. Allí no hay ningún cumplimiento, pero entonces ellos dicen, bueno, 7 años antes de esa segunda venida, que es real, la segunda venida, y allá es donde resucitan todos los muertos salvos y son arrebatados, transformando el cuerpo del Señor de esos salvos arrebatados para recibirlo en el aire, pero hasta Apocalipsis 19, 11 en adelante. Ahí está eso tan claramente en la Biblia. Y vuelvo a repetir, de Apocalipsis 19 hacia atrás no hay ningún registro de que Cristo haya venido, de que hayan resucitado los salvos, que se haya dado la primera resurrección. No hay nada por ahí de eso. Precisamente en la tribulación está un poco, ¿no? Los mártires están reclamándole al Señor que qué pasa con, no juzga la vida de ellos, la sangre de ellos en los moradores de la tierra, y el Señor tiene que decirle, espere porque todavía falta que mueran muchos de sus consiervos para que se complete el número de los que han de ser muertos como ellos. Pues faltaba toda la otra gente cristiana que va a matar el anticristo en los 42 meses. Y la Biblia sí muestra que el anticristo es autorizado por Dios mismo para gobernar 42 meses. No 84 meses. Porque 84 meses son 7 años. Ahora, yo les dije que analizando bien el Apocalipsis, me di cuenta que el relato que hace Juan de los 42 meses está narrado 2 veces. Así se lo dictó el Señor. Un primer relato del gobierno del anticristo está desde el capítulo 6 de Apocalipsis hasta la parte final del capítulo 11 de Apocalipsis. De una manera resumida, el Señor allí no le muestra a Juan que bien, que lo eligen las naciones, que va con un ayudante llamado el falso profeta. No, allí simplemente le dice que cuando Cristo quite el primer sello, arranca el anticristo montado en un caballo blanco y que sale venciendo y para vencer y que con corona, y luego viene la guerra, quizá guerra nuclear, no sé qué va a pasar, pero puede ser una guerra nuclear que arrope toda la tierra y se establezca una sola potencia, porque hoy hay varias potencias. No sé, quizá Estados Unidos puede ser atacado por la Unión Soviética y ser destruida esta potencia y establecerse una sola cabeza sobre la tierra. No sabemos qué va a pasar, pero eso se va a dar. Y luego miremos en el capítulo 13, bueno, en el capítulo 6:1, ahí arranca el anticristo en el primer relato, que es como una cosa muy poca de la información que recibe Juan de parte del Señor. Ahí hay como un resumen de todos los 42 meses en los 4 primeros caballos y jinetes que aparecen ahí en el capítulo 6 de Apocalipsis. Vamos a leer allí aquella porcioncita, porque ahí arranca en ese primer relato que hace Juan de la salida para empezar a gobernar el último líder mundial, se conoce como anticristo. Entonces, aquí Juan nos narra, capítulo 6, versículo 1, dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Dice, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Ese ser viviente de los 4 que están ahí, llama a Juan y le dice, Juan, venga, mire, ¿qué sucede cuando Cristo quita el primer sello? Y Juan dice que vio. Mire, dice en el 2, y miré, y aquí un caballo blanco. O sea que lo que les he estado diciendo, lo que realmente detiene
la manifestación del anticristo es la autoridad de Dios. No sabemos en qué momento va a pasar eso está ya en la autoridad de Dios, pero eso es lo que dice la Biblia. Y mire, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Se ha interpretado y pienso que es así porque eso no hay otra manera de interpretar. Este es el anticristo. Cuando abrió el segundo sello, es decir, aquí lo eligen las 7 potencias mundiales que ahorita lo vamos a ver en el segundo relato, y así le cuenta más ampliamente de cómo es que va a pasar esto. Dice, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira, ¿qué va a pasar cuando Cristo quite el segundo sello? Y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. O sea que el anticristo va a armar guerra. No sé si avance contra las otras potencias, las irá a quitar a un lado, las va a someter, pero por ahí tiene que ser el asunto. Y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. Espada es tipo de las armas bélicas que hoy tienen las naciones. Ojivas nucleares y todo esto, y aviones con ojivas nucleares y demás. Mire, guerra. Cuando viene, alguien habla de la Tercera Guerra Mundial. Puede aquí darse la Tercera Guerra Mundial. Hará de encender fuego del cielo, las bombas nucleares, algo terrible, la bomba H, la bomba de hidrógeno. No sabemos qué exactamente es porque ahí no aclara. ¿Para qué entonces? Dice, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Balanza es el asunto para pesar los productos del comercio, sobre todo los de comer. Dice, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario. Mire cómo va a estar de cara la comida después de que se arme esa guerra. Habrá escasez y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes en aceite ni el vino. El aceite es tipo de la presencia del Espíritu Santo y vino es la doctrina, la palabra de Dios. Podemos interpretar así porque eso está en la Biblia. Cuando abrió el 4º sello, esto ya es al final de la tribulación, oí la voz del 4º ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo amarillo. La gente cuando una persona muere, el cadáver queda amarillo. Dice, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía, es decir, el infierno, la condenación. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Aquí hay como un resumen de la gran tribulación. Bueno, aquí no le dice por cuánto tiempo va a gobernar. Aquí no le dice el Señor a Juan en esta visión, no le muestra que viene acompañado por un ayudante, un lugarteniente. Aquí no le dice que el diablo le da su trono ni grande autoridad. Aquí el Señor no le muestra a Juan que Dios lo autoriza para gobernar solo 42 meses. El capítulo 12 del Apocalipsis es la historia de Israel a grandes zancadas. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo y podemos mirar parte de eso también. En el segundo relato de los mismos 42 meses, ahí ahora sí el Señor le dice que son las 7 potencias, cabezas mundiales que gobiernan la tierra, que son la 7ª bestia, en las cuales se disgregó el imperio romano, las 2 piernas, el sismo de oriente, el imperio otomano que cogió todo el oriente para allá, y el cisma de occidente, capital Roma. Comenzó dos jerarcas, el Papa romano y el Papa ortodoxo, con su capital allí en Constantinopla, lo que hoy es Estambul. Eso es historia, todo eso, y se dividieron esas 2 piernas y 10 reinos. Del occidente sabemos todo,
cómo conquistó España, cómo conquistó Francia, que conquistó Inglaterra, que todo ese asunto, ahí está todo eso regado sobre la tierra. Y estamos sobre la séptima bestia. Y esta séptima bestia sí que ha molido gente. En la Primera Guerra Mundial, millones. En la Segunda Guerra Mundial, millones de gente. Que en la Guerra del Golfo, que en la Guerra de las Malvinas, que la guerra ya de Vietnam, que la guerra de las dos Coreas. Y es la séptima bestia. Esas 10 naciones principales han molido gente como las anteriores, los anteriores imperios. Bueno, en el segundo relato, porque es que el Señor no podía abrumar a Juan con tanta información. Les decía yo que cuando el Señor trajo la sequía y el hambre sobre Egipto, sobre toda esa región de Oriente, porque todo lo que fue Canaán, todo eso vino la sequía, porque Jacob, sus hijos, les tocó descender a Egipto precisamente porque no había que comer allí en Palestina. Dios le mostró a Faraón 2 veces 7 años de abundancia y 7 años de hambre, con vacas gordas y vacas flacas, y de una segunda vez le muestra lo mismo con espigas muy bonitas y espigas muy flacas también. Y el Señor le dice, es una misma cosa. Así también está el Apocalipsis. Notemos que en el capítulo 13, otra vez, ahí arranca el anticristo. Entonces yo digo, pero entonces, ¿cuántos anticristos hay? No hay sino uno solo. La cabeza del octavo imperio, que dice que las 7 potencias son 10 cuernos, 10 reyes. Va el anticristo a llamar a 3 más. Tal vez una de estas potencias va a eliminar a 2 potencias o a 3 potencias que hay. Va a anular esos poderes militares nucleares que hay en la tierra. Las va a subyugar, va a quitar esos reyes y va a llamar a 3 más de las otras naciones principales para conformar un senado de 10 gobernantes. Mire, capítulo 13. Me paré sobre la arena del mar. Mar se ha identificado en la Biblia con la muchedumbre de las naciones, de los pueblos, de las gentes que habitan sobre el planeta Tierra. Y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, o sea, esas 7 naciones principales que están gobernando sobre la tierra, y 10 cuernos. El anticristo va a tener 10 gobernantes de estas 7 naciones principales y 3 más, y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, o sea que van a estar allí con autoridad, y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. Y la bestia que viera semejante a un leopardo, haciendo alusión en este caso al imperio griego, porque el leopardo fue símbolo del imperio de Alejandro Magno, y sus pies como de oso, como los medos y los persas, que ese fue su símbolo, y su boca como boca de león, como el imperio babilonio, que era el símbolo. Y el dragón, en este caso es Satanás. Aquí sí le dice el Señor en esta visión cómo es el asunto. Y el dragón, o sea, Satanás, le dio poder. En vista de poder, el anticristo, al gobernante final, y le dio. En la Biblia dice que el trono de Satanás está en Pérgamo, en una de los mensajes a las 7 iglesias, la iglesia de Pérgamo precisamente. Dice que allí está el trono de Satanás, dice donde, bueno, no sé si allí va a estar alguna sede del gobierno del anticristo. Dice, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. O sea que el que le va a dar la autoridad a ese personaje detrás de bambalinas va a estar es Satanás. Dice, y vi una de sus cabezas como herida de muerte. No sé si el mismo anticristo va a sufrir un atentado, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Bestia, como vamos a ver más adelante, son los imperios, son naciones, son gobernantes, no son monstruos como alguien en algún momento me dijo, pastor, la bestia yo la vi, es un monstruo muy horrible. No, eso es la mitología griega que tiene tantas ideas raras. Pero bestia en este caso son imperios, gobiernos.
Y adoraron al dragón, o sea, Satanás, que había dado autoridad a la bestia, a ese octavo imperio, en cabeza del anticristo, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? O sea, ¿qué nación podrá pelear contra el poderío militar del octavo imperio? ¿Quién podrá vencer el poderío de toda la fuerza nuclear, de toda la fuerza balística, de todos esos misiles, de aviones poderosísimos, de rayos láser, muchos de un control total por satélite? ¿Quién podrá luchar? ¿Qué nación podrá? No podrá. Dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. En el primer relato, el Señor no le dice a Juan por cuánto tiempo. Un año tiene 12 meses, 2 años tiene 24, más los 12 primeros 36, más medio año más son 6 meses, 36 más 6 da 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, de todos los ángeles. Y las naciones están hablando ahorita del nuevo orden mundial y están ya solicitando que se establezca un solo gobierno para que todo el mundo tenga una dirección. Por ejemplo, ahorita la gente decía, ¿por qué no hubo uno de los gobernantes que ordenó a tiempo cuarentena mundial? China ordenó una cuarentena ya unos días, después los otros por allá. De Estados Unidos dicen que el presidente Trump se demoró mucho, que en el Ecuador se demoraron mucho, que en Colombia se demoraron mucho, que dejaron. ¿Por qué no dijeron no recibimos aviones de España ni de Italia? ¿Por qué no se cerró el aeropuerto? Ahí están diciendo, faltó un gobernante mundial para detener este virus que está azotando la tierra. Pero ahora se va a establecer una sola cabeza que va a gobernar la tierra. Dice, y la adoraron todos los moradores. No están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Viene el sistema último comercial, el sistema de la marca y el sistema dactilar. Ahora todo es, dice que en la mano derecha o en la frente, y eso le van a mirar los iris de los ojos, la parte facial para la identidad con ese aparato o con huella dactilar, porque es que el microchip se puede extraer. Si le meten un microchip ahí, eso se puede extraer con quitarse la mano si es necesario y botar la mano con todo el microchip. Cualquiera se lo puede quitar, pero la huella dactilar, las facciones de la cara, y dice que, mire, ahí va el asunto dándose. Aquí dice, voy leyendo el 9, si alguno tiene oído, oiga. El 10, si alguno va en cautividad, si alguno lleva en cautividad, perdón, va en cautividad. Y si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Es decir, que el creyente no puede matar a quien lo viene a matar, no puede hacerle violencia, debe tener paciencia. La paciencia es la capacidad de soportar el sufrimiento, soportar los vejámenes. Después vi otra bestia que subía de la tierra. En el primer relato no le muestra Dios a Juan que el anticristo viene acompañado de un ayudante. Dice que tenía 2 cuernos a los que, a ver, la estoy leyendo mal. El 11 dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a las de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de la tierra la adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. No sé, puede ser que el anticristo sufra un atentado de muerte, y dice, también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo. Eso es cuando inicia el anticristo elegido. De una vez ahí está el lugarteniente, el falso profeta.
quizá bombas nucleares y atemorice la tierra, la gente, hace descender fuego a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que les ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Hoy hay mucha parte en la tecnología de la electrónica, de las computadoras. Hoy se pueden hacer avisos en el aire sin necesidad de un soporte como una lámina, algo. No, se proyecta ya la imagen a través de la computadora y del satélite y aparece una letra, aparece una imagen. Hoy hay por ahí tantas cosas que se están haciendo. Puede ser un holograma de estos que proyecte a través de los satélites para toda la Tierra el falso profeta. Dice, y hacía que todos, pequeños, grandes y ricos, pobres, libres, esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, de la huella dactilar y la cuestión facial, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Entonces, ¿quiénes son los que tienen sabiduría? Los impíos, los inconversos, los incrédulos, los que no tienen la Biblia, los que no creen en la palabra de Dios, los que no la miran. El pueblo que va a tener esa sabiduría para no dejarse marcar, para no unirse al último imperio, al imperio mundial, será el pueblo cristiano, que rehusará y huirá a los montes, como dijo Cristo, a los campos. Mucho pueblo va a morir, porque dice que vencerá a los santos. Eso es así, pero para la venida de Cristo tiene que haber gente viva, porque entonces a quienes va el Señor a transformar en un abrir y cerrar de ojos y a ser llevados en el arrebatamiento para recibir al Señor en el aire, que llega allí a Palestina. Muchos morirán de muerte natural, de alguna enfermedad o de algún ataque cardíaco, de algo en esos 42 meses, santos también y salvos. Todo eso va a pasar. Muchos van a ser muertos por el anticristo, el sistema, que los que queden en las ciudades más fácilmente los agarrarán. Dios nos ayude, Dios va a dar sabiduría a su pueblo. Y mi consejo, todo el pueblo cristiano es bueno que se vaya preparando para alguna parte en los campos donde está su familia, hermanos, porque el asunto viene. Dios no miente, la palabra es muy clara. Estoy diciendo que Dios autoriza al anticristo para gobernar 42 meses. Eso ya se lo había mostrado el Señor a Daniel. Vamos a mirar atrás en el libro del profeta Daniel. Vayámonos para el libro del profeta Daniel y quiero invitarles al capítulo 7 del libro del profeta Daniel. Como yo les he dicho, el Apocalipsis es el cumplimiento de todo el anuncio profético del Antiguo Testamento. Por eso Cristo dijo, la ley de los profetas son hasta Juan. Ahí para acá simplemente es el desarrollo de toda esa profecía. Ni una jota ni una tilde dejará de cumplirse de la ley, dijo Cristo, y hasta que todo se cumpla, pues es que vendrá Cristo. Entonces, dice en el capítulo 7 de Daniel, acompáñeme, y yo quiero leer, claro, habría que leer todo, pero haciendo algún especie de resumen, vamos a leer a partir del verso 17 del capítulo 7 de Daniel. Dice, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Al inicio de este capítulo 7, Daniel dice, vi 4 bestias, y la cuarta era muy diferente a las otras. Y aquí el Señor le dice a través de este ángel que le explica el asunto, estas 4 bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra, o sea, 4 imperios, 4 gobernadores. Por ejemplo, la octava bestia, esa de
7 cabezas de Apocalipsis 13, eso no es un monstruo como a veces la gente. No, no, no. Es el gobierno último mundial que converge en el poder espiritual satánico, en el poder humano, poder político, religioso, militar y económico. Eso va a converger allí. Esa es la otra bestia. No es que alguien se imagine un monstruo raro. Dice, después recibirán el reino los santos del Altísimo. Dice, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. O sea que el Señor va a entregar, después del gobierno de el anticristo, el milenio. Dice, allí seremos reyes y sacerdotes. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba las obras, y las obras hollaba con sus pies. Esto hizo el Imperio Romano. Arrasó con, mejor dicho. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, los que narra Apocalipsis 13, y del otro que le había salido atrás, dice que a esa bestia le salió un cuerno pequeño, que es la elección del anticristo por esos conglomerados de naciones finales, delante del cual aparecen 7. Por eso digo yo que el último, alguno de estas potencias atacará a las otras y eliminará 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Ese es el último gobernante mundial. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los que le dice, capítulo 13, a los creyentes en el Santo de los Santos, en el Señor Jesucristo, que es el que nos santifica. Dice el 22, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. O sea que eso va a ser hasta que venga, derribe y destruya el último imperio, el octavo imperio. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino en el milenio. Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente a todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y desmenuzará. ¿Por qué cuarto reino? Antes de esos 4 que le muestra, había pasado el imperio babilonio y el imperio egipcio. Entonces, estaba el medo, el persa, el griego y el romano, y los 2 de atrás son 6. Por eso el imperio romano es el 6º. Y dice, y los 10 cuernos, otra vez los mismos de Apocalipsis 13, que de aquel reino, del 6º, que es el imperio romano, se levantarán 10 reyes, los 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor, que se dividió en el imperio otomano de oriente, el cisma de oriente y el cisma de occidente. Tras ellos levantará otro, el cual será diferente de los primeros, o sea, el octavo imperio. Dice, y a 3, alguna de estas potencias va a aniquilar a otras 2 y tomará el mando en el mundo, porque hoy hay como 3 potencias, la Unión Soviética, la China y los Estados Unidos. Y dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará por 42 meses. Dice, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano los santos hasta tiempo. Tiempo es 1 año, tiempos 2 años, y medio tiempo, los mismos 42 meses que le dice allá en Apocalipsis. Pero se sentará el juez, que es el Señor, y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Cuando venga Cristo, le quitarán el reino a ese octavo imperio. Y que el reino y el dominio y la majestad y los reinos
debajo de todo el cielo, aquí sobre la tierra, se ha dado al pueblo de los santos, o sea, a la iglesia del Señor, de los santos del Altísimo. Estoy leyendo el verso 27, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán. De una manera muy clara, el Señor ya le había dicho esto a la humanidad a través de Daniel. ¿Cuánto tiempo iba a gobernar el anticristo? Que iba a gobernar por tiempo, un año, tiempo, 2 años, medio tiempo, 6 meses, medio año, igual a 42 meses. Es que el Señor le habla al hombre por A, por B, por C, que si no entiende en una manera de un lenguaje, le entiende de otro, 42 meses, y si no entiende por ahí le habla por un tercer lenguaje. Ahí mismo en el libro del Apocalipsis, como está eso en alternancias, habla, otro día hablaremos de toda esta parte que se cumplió con los Ptolomeos, con los Seleucidas, con Antíoco Epífanes, que está todo esto en el capítulo 11, con el tiempo de los Macabeos, Judas Macabeo, que limpia el templo, el santuario, después de que Antíoco Epífanes IV contamina el templo, manda a sacrificar allí a cerdos y cosas, y eso duró 6 años y unos 38 días más. Cuando Judas Macabeo reconstruye el templo que habían construido Esdras y Nehemías, lo destruyó Antíoco Epífanes. Quemó el templo y destruyó el templo. Lo viene a reconstruir 6 años después Juan Macabeo. Esto está en la historia. Bueno, en el capítulo 12 de Apocalipsis, Gabriel, que es el que quien le está mostrando todo esto, y le está explicando el asunto, le dice en el versículo 1 del capítulo 12 de Daniel, le dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, tiempo final, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro de la vida. Y muchos de los que duermen en el polvo serán despertados en el tiempo final. La primera resurrección, unos para vida eterna, y la otra segunda resurrección, dice, para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Creo que me salté por aquí algo donde dice que la ciencia se aumentará. Mire, ¿qué más? Aquí en esto dice la ciencia se aumentará. ¿Más para dónde? Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. O sea que le aclaro, eso no es para por aquí, eso es para el final. Muchos correrán, bueno, aquí está lo de que decía de la ciencia, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. A la saciedad hoy hay un desarrollo científico muy terrible. Y yo, Daniel, miré y he aquí otros 2 que estaban en pie, uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. O sea que aquí aparecen 3 personajes, 3 ángeles. Yo pienso que es teofanía representando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aparecen 3 personajes, mire. Y yo, Daniel, miré y aquí otros 2 que estaban al pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno de esos 2 al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río. O sea que hay un tercero sobre el río. Uno a otro lado y un tercero sobre las aguas del río. Y le preguntó uno de esos 2 al que estaba sobre las aguas del río, le dijo, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el tercero que estaba sobre las aguas del río, ninguno de los 2 de aquí, el cual alzó su diestra, mano derecha, y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos. Le preguntaron acerca del tiempo del fin, porque será por tiempo 2 años y la mitad de un tiempo, 6 meses. Es decir, 42 meses.
Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y desde el 1948 para acá, se acabó la dispersión del pueblo de Dios, del pueblo santo, de la nación de Dios. Los judíos regresaron. Y el Señor dijo, la generación que viere estas cosas no pasará. Y una generación son de 70 a 80 años. Y vamos con 71 años. El año pasado los judíos celebraron años de haber regresado allí a Jerusalén, a Israel, con Dan Ben Gurión, con Golda Meir, con toda esta gente. Y yo oí, mas no entendí, dice Daniel. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Entonces respondió, anda Daniel, pues estas palabras están hasta el tiempo del fin. Hace años atrás no se entendía esto cómo iba a ser, pero hoy ya se entiende, porque a medida que pasa el tiempo se va aclarando la profecía bíblica. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, por eso el malo es más malo, el violador es más violador, el narcotraficante, el que es más impíamente. Y ninguno de los impíos entenderá estas cosas. En su inmundicia de pecado de toda clase, su dinero, su mafia, su homosexualismo, su prostitución, no entenderán. Pero los entendidos comprenderán. El tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, el anticristo se va a subir en el templo y les va a quitar, apenas comience a reinar, les va a quitar a los judíos, los va a hacer a un lado, porque ellos van a comenzar, apenas hagan el templo, no sé cuándo lo van a hacer, van a comenzar a matar otra vez la becerra la sana y a darle culto, aparentemente a restaurar el culto a Dios con sacrificio de animales. Dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. 3 años y medio más un mes. Ahí hay una situación, porque el Señor dice, bienaventurado al que espere y llegue a 1290. Dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335. Jesús dijo que después de la tribulación final, dice, inmediatamente después Él vendría. Quizá hay un plazo de 30 días o de 75 días. Ahí no aclara, pero eso es lo que muestra aquí. Y tú irás hasta el fin, Daniel, y reposarás allí, no vas a resucitar antes, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Mire, en el libro de Apocalipsis también los dos testigos predican por el mismo tiempo de 42 meses. El anticristo con los soldados gentiles van a patrullar la ciudad de Jerusalén por los mismos 42 meses, porque a partir de que arranque, toma control de Jerusalén y de toda la tierra. Vamos a mirar eso, que ahí está clarito, y no de dónde vamos a sacar 84 meses, si la Biblia no dice 84 meses, la Biblia no dice otra cosa. Vamos, capítulo 11 de Apocalipsis, vamos allí a mirar esto, y yo pienso que vamos como terminando, porque ya veo que también aquí en sus 60 minutos, capítulo 11. Mire, en el primer relato, el Señor le dice a Juan esto. Verso 1, 11:1 de Apocalipsis. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios, el que van a hacer ahora los judíos, y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Mire que los gentiles por la ley no podían entrar al templo, tocaba que se quedaran allá afuera. Y el anticristo no entren allá al templo. Él sí, porque parece que es un judío o un hebreo. Y ellos hollarán la ciudad santa por 42 meses, los mismos 3 años y medio que el anticristo gobernará. Dice, y daré a mis 2 testigos, porque esos también arrancan en los últimos 42 meses de parte de Dios. Se dice que es Daniel, digo que es Moisés y Elías, quién sabe, la Biblia no dice eso. No sabemos exactamente quiénes serán. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Les dije que Dios hablaba por A, por B o por C. Tiempos
42 meses, ahora no le dice ni tiempo ni 42 meses, ahora le dice 1260 días. Dividir 1260 días en los días que tiene un mes, que son 30, para ver cuántos meses son. 1260 días dividido entre 30, que es los días de un mes, exactamente da los mismos 42 meses. En el capítulo 12 está el rato donde el anticristo persigue a los 144,000 sellados de las 12 tribus, 12,000 de cada una de ellas, y arranca la persecución apenas toma el control de la tierra por los mismos 42 meses. Mire, en el capítulo 12 vamos a leer del verso 14 por lo menos hasta el 17. Y verá que la persecución sobre los 144,000, 12,000 de cada tribu, también es por los mismos 42 meses. Y dice, y se le dieron a la mujer, en este caso Israel, es Israel, las dos alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, del diablo, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, un año, tiempos, 2 años, y la mitad de un tiempo, 6 meses, los mismos 42 meses. Y la serpiente arrojó de su boca, tras la mujer, tras de esos 144,000, agua como un río, es un ejército, para que fuese arrastrada por el río. O sea que el dragón y el anticristo van a querer destruir a esto. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. O sea, ordenó enviar un ejército. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, contra Israel, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Cuál es la descendencia de la fe de Israel? Pues todos los que han creído, tanto hebreos como gentiles. Dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y el testimonio de Jesucristo lo tenemos los gentiles que hemos creído y los judíos mesiánicos que han creído en el Mesías también. ¿Y dónde lo va a esconder a esos 144,000? Nosotros vivimos en el mundo tangible y hay otro mundo, el mundo intangible. Los mismos científicos han dicho que aquí hay dos mundos en el mismo espacio de esta tierra, el mundo espiritual y el mundo material. Eso es así, donde hemos explicado ya esto, y parece que el Señor los traslada a esos 144,000 sellados al mundo espiritual, pero ahí mismo en el monte Sión, porque mire, en el capítulo 14, versículo 1, y terminamos. Después miré, y he aquí el Cordero, o sea, Cristo, estaba en pie sobre el monte de Sión. Ahí, el monte Sión es allá en Jerusalén. Y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en su frente. Parece que Dios los va a ocultar en la otra dimensión a esos especiales escogidos que el Señor tiene. Él es soberano. Entonces, Jesucristo dijo, y si aquellos días no fuesen acortados en Mateo 24 y en Marcos 13, nadie podría ser salvo. Gracias al Señor no son 84 meses, son 42 meses nomás de la tribulación final. Marcos 13, vamos a leer rápido, Marcos 13, 19 y 20. Rapidito y terminamos. Ya con esto termino porque vi que se me acabó el tiempo que hemos asignado para esto. Marcos capítulo 13, versos 19 y el 20. Dice, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este día, ni la habrá. O sea que es la última tribulación. Dice, y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, todo el pueblo del Señor que Él escogió, acortó aquellos días. No es que ahora los relojes marquen menos tiempo, no, siempre la Tierra gira a la misma velocidad en redondo del Sol y gira en sí misma a la misma velocidad. Eso ni se atrasa ni se adelanta. Entonces no es que se acortaron los días, es que no son 84 meses, que no son 10 años, son nomás 42 meses. Y mire, en el verso 24 vuelve a mencionar la última tribulación.
Pero inmediatamente después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, montado en el caballo blanco de Apocalipsis 19. Y entonces enviará a sus ángeles, como enseñó muy claramente, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo del cielo. O sea, de los 4 puntos cardinales de todos los países, los ángeles van a juntar a todos los que vengan del paraíso y se dé la resurrección para ellos. Y nosotros, los que estemos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor, que desciende a Palestina con todo su ejército a aplastar el imperio del anticristo, la 8ª bestia. Eso es lo que está en la Biblia y lo enseñó el mismo Cristo de una manera clara. Vamos a dejar hasta acá. Yo quiero darle gracias a Dios. Amigos, usted que no ha creído en Cristo, viene algo terrible. Si usted quiere escapar de la ira de Dios, de la condenación eterna, crea en Jesucristo. Escape por su vida. Busque una iglesia cristiana donde quiera que se encuentre, donde le enseñen el evangelio, donde usted crea en Cristo, donde le enseñen la santificación de espíritu, alma y cuerpo, donde le enseñen la fe en el evangelio, la fe en el Cristo verdadero, donde por la palabra se dé cuenta de los errores doctrinales y se aparte de la idolatría, de tanta cosa, de la embriaguez, del adulterio, de la fornicación y escape por su vida. Ustedes, hermanos que han creído, afirmémonos en Cristo. Seamos gente de verdad santa para Dios. Démosle gracias, Padre, Señor que estás en el cielo y en la tierra, Señor del cielo y de la tierra. Te adoro, te alabo y te bendigo porque me permites compartir tu palabra. Que esta palabra, estas enseñanzas sean de gran bendición a tu pueblo y a todas las personas. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén y amén. Que el Señor nos siga bendiciendo y hasta mañana.